de la palabra de Dios, y les pido el favor que estemos bien receptivos. Amén. Vamos a tomar ahí la palabra. Amén. Tomamos la palabra ahí en el capítulo 12, verso 40 de Lucas. Gloria al nombre de Cristo. 12:40 de Lucas. Amén. Evangelio de Lucas, no San Lucas, porque nosotros sabemos que los apóstoles, y en este caso Lucas, que no fue apóstol, no es canonizado. El que canonizó a los apóstoles es la iglesia pagana, contumaz y corrompida que tenemos, la que está aliada con el Estado. Amén. Por eso no llamamos nosotros estos evangelios San, sino Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Que la palabra San significa que son canonizados. Amén. Lucas capítulo 12, verso 40. Amén. Dice la palabra. Hermana, lea por favor ese versículo 40 del capítulo 12 de Lucas. ¿Cuánto es todo, hermano? Lucas 12. Yo. Amén. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Bien. Mire lo que dice esta versión. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amén. Bien. Vamos a tratar bajo el tema estar preparados. Algo que la mayoría de las personas, por no decir todos, están desapercibidos, están despreocupados, no están preparados para ese gran día terrible y espantoso para la gran parte de la humanidad, cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra. Nosotros como cristianos debemos de estar preparados para la segunda venida de Cristo por los acontecimientos antes de la venida de Él. Porque lo que ha de acontecer antes que Él venga por segunda vez está muy próximo, que es lo que dice el original griego, el gasorazo, el levantamiento de la iglesia, y gasorazo, que es rapto, significa un zarpazo. El Señor va a levantar la iglesia como un zarpazo, lo cual la gente no se va a dar cuenta. Antes de que Cristo venga por segunda vez, tendrán que acontecer ciertos eventos, y nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que esos acontecimientos están ya unos siendo manifestados a nivel mundial, y falta solo uno para suceder. Aquí el apóstol Pablo, estas palabras del Maestro, de nuestro amado Salvador Jesucristo, las textualiza de esta siguiente manera. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 y 2. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben
que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra, lo cual yo no estoy esperando la segunda venida, sino que estoy esperando los acontecimientos antes de la segunda venida, que son los que se han de manifestar antes de que Cristo venga, tales como apostasía. La iglesia cristiana tiene que entrar por un periodo de una prueba terrible y espantosa para poder manifestar quiénes son el verdadero trigo, en donde entrará la iglesia cristiana apostasía, herejías, apóstata, aquellos que un día profesaban la sana doctrina, ya hoy la están echando a un lado y están permitiendo doctrinas distorsionadas, doctrinas antibíblicas, y eso ya lo estamos viendo, doctrinas que la Biblia lo dice, de demonios. Lo que le voy a mencionar como doctrinas de demonios que se está enseñando en este momento, en pleno siglo XXI, la mal llamada iglesia de sana doctrina, porque de sana doctrina no tiene sino el nombre. Están enseñando ministerios de mujeres, pastoras mujeres, apóstoles en el siglo XXI. Están enseñando el hablar lenguas, el diezmar, etcétera, etcétera. Esas son doctrinas de demonios, aunque el diezmo en la Biblia es aprobado para el Antiguo Testamento, mas no para el Nuevo Testamento. Por eso se puede describir como doctrina de demonios. Están enseñando cosas que no están acorde a la palabra de Dios, porque el diezmo no es para la iglesia cristiana. Era, no digo que es, era para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita. Pero el pueblo de Israel se corrompió, entró a un estado de sionismo. ¿Qué significa la palabra sionismo para el pueblo de Israel? El estado religioso político. Ese es Israel. Y Jerusalén, que es la capital del mundo, la capital del pueblo de Israel, es la nación que se ha corrompido a nivel mundial, es la más corrompida sexualmente hablando, y será comparada igual como Sodoma y Gomorra. Allá en este momento es donde está saliendo el centro de prostitución para las demás naciones. Se ha corrompido la nación de Israel. Ese pueblo, esa ciudad, la capital del mundo, llamada Jerusalén, que es donde nació nuestro amado Salvador Jesucristo. Todos estos acontecimientos tienen que suceder para luego ser levantado en el rapto de la iglesia, y cuando nosotros seamos levantados en el rapto de la iglesia, acontecerá lo más terrible y espantoso para la raza humana, que se llama la tribulación, y luego vendrá la gran tribulación, que es todavía peor que la tribulación. La tribulación es la antesala para la gran tribulación. En la tribulación es donde va a haber el convencimiento de ese hombre de Satanás, el Cristo de Satanás, que ha de conquistar al mundo entero, empezando por el pueblo de Israel. Lo convencerá con señales, prodigios, milagros, cual nunca se habían visto en ser humano alguno. Y ese hombre lo va a hacer. Ese anticristo se va a manifestar con milagros para ganarse al mundo. No empezará todavía la persecución, la violencia, el derramamiento de sangre. Por eso se llama la tribulación. Donde empieza el anticristo es a conquistar los reinos, para luego él posesionarse como el Cristo que ha de venir, el Mesías que ha de ser recibido por el pueblo de Israel, según el capítulo 9 de Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que estar preparados? Porque ya se ha cumplido todo.
para la iglesia ser levantada. ¿Por qué la iglesia no ha sido levantada? Porque todavía el Señor tiene algo que hacer con el pueblo gentil. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces aquí, según el tema que estamos tratando, estar preparados, es debido a que la gran mayoría están despreocupados. Se actúa de una manera, inclusive pueblo llamado cristiano actúan religiosamente, pero no están preparados para ese gran evento. Alabado sea el nombre del Señor, que es la segunda venida de Cristo. Pero nosotros los cristianos, como dice el apóstol Pablo aquí, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Entonces nosotros tenemos conocimiento de que Cristo de un momento a otro va a aparecer en las nubes. Primero va a aparecer en las nubes para que haya un acontecimiento para los redimidos con su sangre, un acontecimiento maravilloso y glorioso llamada las bodas del Cordero. Y cuando ya se efectúe el levantamiento de la iglesia, que se lleve a cabo ese matrimonio donde ya vamos a estar por siempre con Cristo por la eternidad, empezará ya los juicios para la iglesia. La iglesia entrará a un juicio, pero no un juicio condenatorio, sino lo que se llama el tribunal de Cristo. Cada cristiano tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir los galardones que cada uno hayamos merecido o desmerecido, según nuestro comportamiento aquí en la tierra. Porque ni aún, óigase bien, un vaso de agua quedará sin recompensa. Todo será recompensado. Entonces allá vamos a tener ese gran evento. Los que hicieron las cosas agradando a Dios, predicaron con agrado a Dios, predicaron para exaltar a Dios, expusieron la palabra no con orgullos personales, sino para exaltar a Dios y para ganar almas para Cristo, esos recibirán la corona incorruptible. Alabado sea el nombre del Señor, la corona más grande, el premio más grande que puede recibir un cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué, hermano, tenemos que estar preparados? Porque el mundo está desprevenido, está desapercibido, no está preparado. Un niño nació en una casa de un pastor, y ojalá escuche esto mis nietos y mis hijos. El niño nació y el niño empezó a crecer, y el papá, porque uno conoce a sus hijos, quiénes van a dar la medida y quiénes no, alabado sea el nombre del Señor, entonces vio al niño ciertas características que no quería como agradar a Dios desde temprana edad. El niño empezó la primaria y el papá le preguntó al niño: mijo, ¿qué va a hacer de su vida más adelante? Entonces el niño llegó y le dijo: papá, lo primero que voy a hacer es estudiar la primaria. Y el papá le dijo: ¿y después qué, hijo? Y llegó y le dijo el niño: después voy a terminar, a seguir el bachiller y terminar el bachiller. Terminando el bachiller, ¿qué sigue después, hijo? El papá lo fue llevando y el niño le dijo: entraré a la universidad, me prepararé en una carrera especializada. Entonces el papá le dijo: ¿y después qué, hijo? Y le dijo: después me consigo una novia. ¿Y después qué? Me caso con esa novia. Mire, hermano, para lo que el mundo está preparado, para las trivialidades, para las cosas del mundo. Después de qué, de esa novia, hijo, ¿qué? Me caso con ella. Y le dijo el papá: ¿y después qué? Tendré hijos con ella. ¿Y después qué? Educaré esos hijos. ¿Y después qué? Me envejeceré y moriré. Y el papá le dijo: ¿y después de la muerte qué? Y el hijo le dijo: alabado sea el nombre del Señor.
para lo que no está preparada la gente es, primero, para recibir a Cristo. Ese acontecimiento glorioso donde un día el que haya recibido a Cristo como su Salvador y ha sido lavado con esa sangre preciosa, al sonar la trompeta se irá con Cristo a reinar con Él por toda la eternidad. Y luego la muerte, sorprende la muerte, y muchos no saben que la muerte puede llegar en esta hora. Hoy es mi último día en la tierra. Yo tengo que vivir aquí en la tierra, humanamente hablando, proyectándome al futuro, pero debo vivir en la parte espiritual como si fuera el último día. Alabado sea el nombre de Cristo. Y después de la muerte, ¿qué hijo? El hijo dijo, no sé, papá. Y llegó y le dijo, está establecido, le dijo el papá al niño, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Qué viene después de la muerte? El juicio. El cementerio tiene una entrada y dos salidas. Oiga bien esto, amados. Todo cementerio tiene una entrada y dos salidas. Entran con el cadáver por una puerta y espiritualmente se sale por dos lugares, o para el cielo o para el infierno. ¿A dónde quieres pasar la eternidad? ¿Estás preparado para partir con Cristo a la eternidad? ¿O estás despreocupado, desapercibido, y cuando la muerte te sorprenda va a tener que ir al infierno, que es la antesala de la condenación eterna, y posteriormente al lago de fuego, después del juicio del gran trono blanco? Usted decide, cada uno decide dónde va a pasar la eternidad. El cielo es para los que han recibido a Cristo. El infierno es para los que han rechazado a Cristo y han rehusado vivir conforme a su palabra. Así de que, amados, estad preparados. El apóstol Pablo aplicó esta figura a la venida de Cristo por su iglesia. Hay que estar preparado, cristiano, hijo de Dios. ¿Estás preparado o estás desapercibido? ¿Te estás inmiscuyendo en las cosas, en las trivialidades de la vida? ¿Estás allá juntos con sus familiares en las francachelas, en las fiestas, en las mundanalidades? La iglesia un día va a partir con Cristo. Nada hay que decir ni se puede predecir con certeza acerca de este suceso. El día cuando Cristo venga por segunda vez, y antes de su venida por segunda vez, nadie puede precisar con certeza cuándo es que vamos a ser levantados en el rapto de la iglesia. Por eso tenemos que estar preparados. Pues el apóstol Pablo da como señal y nos dice a la iglesia en 2 de Tesalonicenses 2 lo que ha de acontecer antes de que Cristo levante la iglesia, y luego la iglesia será levantada y aquí se manifestará el hijo de perdición. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Me permito tomar el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Y mire lo que dice la palabra. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, que se llama en las otras versiones apostasía. Alabado sea el nombre del Señor.
Amén. Aleluya. Y manifestarse el hombre de maldad, el hombre de perdición, dice la otra versión, el destructor por naturaleza. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos predice, nos alerta a los que estamos preparados, a los que estamos apercibidos, a los que estamos con los ojos espirituales bien abiertos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Les pedimos que no pierdan la cabeza, no se desorienten, no anden como borrachos. Y aquí no pierdan la cabeza, le está queriendo decir a la iglesia de Jesucristo: no sean estúpidos. Porque es una estupidez, hermano, relajarnos en este momento tan difícil de la era cristiana. No nos podemos relajar, tenemos que estar preparados, no estar preparándonos, estar preparados. Porque hoy puede sonar la trompeta y ojalá que así sea. Lo lamentamos por los que se queden, pero gloria a Dios por los que nos vamos. Una cosa sí es cierta: el número de los redimidos se tiene que completar. Si usted, familia, no se quiere arreglar delante de Dios, no crea que usted va a varar al Señor para que el cuerpo místico de Cristo se complete, no. El cuerpo místico de Cristo se completará totalmente. Todos los miembros se unirán a ese cuerpo. No faltará ni uno. Pero la insistencia del Señor es que Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen el oportuno socorro. Por eso el Señor, hermanos, es paciente. Es paciente, familia, es paciente. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que usted, familia, se pierda. Por eso, estad preparados, porque muy pronto nos iremos. ¿Alguien tuvo una visión acerca del rapto de la iglesia? Se acostó a dormir papá, mamá y el niño o la niña. Cuando de un momento a otro la mamá pegó un alarido que no era como un gemido bien terrible y espantoso que estremeció a la vecindad. ¿Qué ha sucedido? No está mi esposo, ni está mi hija, mi hijo. Mi niña de cierta edad no está, el papá tampoco. ¿Qué ha sucedido? ¿Me lo secuestraron? ¿Me lo robaron? ¿O qué pasará con ellos? Cuando prenden la radio, la televisora, los vecinos y escuchan el noticiero, en los hospitales desaparecieron cantidades de niños, y este papá viendo esa visión acerca de cómo era el desespero de esa madre. Yo te pregunto en esta hora, amado familiar, ¿qué cree que sucedería si usted llega y abre la puerta de su habitación y sabe que allá está su cónyuge con su hijo, su hija? Sabe que allá está y no lo encuentra. ¿Qué cree usted que sucede cuando prenda la televisora y se dé cuenta que es que el Señor Jesucristo levantó la iglesia? Porque la ropa que tiene esa niña, la ropa que tiene ese papá con que se acuestan en cama, ahí se quedó idéntica, intacta, no se fue con él. Totalmente quedó aquí, porque ese cuerpo de esa niña, ese cuerpo de ese papá o de esa mamá que fue levantada en el rapto de la iglesia, inmediatamente recibieron una vestimenta blanca, que son la vestimenta de los santos, para poder entrar allá donde está el Rey. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué cree usted que puede suceder
si usted llegase a ver esa escena en persona. De seguro que lo que la va a agarrar a usted, padre o madre, que se ha quedado, o hermano o hermana, primo, prima, tío, tía, qué sé yo, parientes cercanos y lejanos, lo seguro que te va a suceder es que te va a agarrar una esquizofrenia terrible y espantosa. Una locura parcial que no te deja descansar hasta saber qué pasó con ese hijo. Pero su hijo y su esposo, su hija, su esposa, ya se fue con el Señor. ¿Qué será de tu vida? Por eso estad preparados. El mundo hoy está preparado para estas francachelas, pero no están preparados para partir con Cristo. Están preparados para pelear, están preparados para trampear, están preparados para tomar licor, están preparados para consumir droga, pero no están preparados para el encuentro con el Señor. ¿Qué será de ti, amado amigo y hermano del alma? Porque triste y lamentablemente mucho pueblo cristiano se tendrá que quedar para la gran tribulación por testarudo, por estúpido que han sido, por haber menospreciado la palabra de Dios y no estar a la expectativa cuando el Señor les advirtió. La palabra tiempos en griego significa cronos. Cronos, la palabra tiempos es en griego cronos, que significa duración. Significa los periodos cronológicos que han de acontecer, alabado sea el nombre del Señor, antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Apostasía. Ya la sana doctrina la han corrompido en las iglesias. Ya no hay celo a la palabra. Ya no hay amor por la palabra. No hay respeto a la palabra. No hay, hermano, reverencia a la palabra de Dios. No se ama la palabra. Eso es apostasía. Herejías enseñando cosas que no deben de enseñarse, que van en contra de la palabra de Dios. Homosexualismo, parricida, matricida, hijo matando a los padres, a las madres, viceversa, violaciones, todo eso ha de acontecer antes de Cristo, de que Cristo levante la iglesia. Y ya lo estamos viendo. Y el Señor llegó y dijo: como los días de Sodoma y Gomorra, así será aquel gran día cuando ha de ser levantada la iglesia. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ya nadie quiere saber acerca del matrimonio. Quieren vivir en unión libre. Quieren vivir amancebados. Un pecado que dice la palabra de Dios que es afrenta a las naciones. Adulterio y fornicaciones afrenta a las naciones. Ya la gente no quiere saber de eso. Ya tampoco quieren vivir en pareja, hombre y hombre. Parejas etéreos, sino homogéneos. Hombre con hombre, mujer con mujer. Homosexualismo, lesbianismo, ya lo estamos viendo. Entonces ya no falta sino que Cristo levante la iglesia, porque yo siempre se lo he dicho: Señor, para lo que hay que ver, con un solo ojo basta, llévanos contigo. En Europa, que es el centro donde se va a manifestar ese hombre terrible que ha de engañar al mundo, el sexo se pide por catálogo. En ciertas zonas es prohibido entrar personas educadas, personas decentes, porque se exhibe el sexo en vitrinas. En Jerusalén, triste y lamentablemente, la ciudad de mi amado Salvador, que es una ciudad donde tiene que pasar por un juicio terrible y espantoso para poder ser limpiada, para establecer el gran trono
de nuestro amado Salvador en el milenio está corrompida. Ya en las iglesias cristianas no hay doctrina. Hay sermoncillos, mensajitos, entretenciones, caramelos y una mercadería. No se habla de santidad, de pureza, de amar la palabra, de estudiar la palabra, de ser hombres y mujeres que sean hombres que amen y se metan en la palabra. No se habla de ello. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tiempos, en griego es cronos, que es duración. Significa los periodos cronológicos que han de pasar antes de la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Luego, ocasiones. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no hay necesidad de que os enseñe, dice el libro de Tesalonicenses. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Léalo, hermana, por favor, capítulo 5, versículo 1 y 2 de Primera de Tesalonicenses. 1, 2. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Tesalonicenses. 1, 5. Capítulo 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bien, entonces vimos cronos, duración. Amén. Tiempos, cronos, duración, significa los periodos cronológicos que han de pasar antes de la segunda venida de Cristo. Luego dice ocasiones. ¿Qué es ocasiones? En griego es kaipón, que significa acontecimientos que se presentarán durante esos tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Y esos acontecimientos antes de la segunda venida de Cristo, los verdaderos cristianos que estudiamos la palabra fiel y verdadera, no tienen necesidad de que nadie nos enseñe cuáles son esas ocasiones, porque ya los conocemos. ¿Cuáles son las ocasiones? Los acontecimientos: homosexualismo, asesinatos, violaciones, apostasía, relajo doctrinal, maltrato a la doctrina de Cristo, etcétera, etcétera. Apostasía y herejías. A nosotros nos tienen que decir acerca de eso, porque ya lo estamos viendo. Por eso estamos preparados. ¿Usted está preparado? ¿Usted está preparada? Cuando ya todo está cumplido, porque es que ya todo está cumplido. No falta nada para cumplirse, para levantar la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Según Primera de Tesalonicenses 5:2, Pablo había instruido cuidadosamente a los creyentes de que la obligación del cristiano es estar siempre preparados. Yo no sé qué están haciendo estos pastores con relación a la iglesia, cómo la están preparando, qué profecía les están enseñando que se están cumpliendo en este momento. En Europa, en Alemania, en Rusia, en Irak, en Irán, en Turquía. Usted sabe bíblicamente dónde fue que nació o empezó el Edén. Ni los pastores tienen ese conocimiento porque no estudian la palabra. Edén, el sitio exacto del Edén, está en Irak. Por eso Irak es un país tan azotado por los demonios, porque allá fue donde empezó la primera rebelión de la raza humana. Bíblicamente,
Han perdido el horizonte estos pastores. La iglesia ha entrado en una apostasía terrible y espantosa, en una oscuridad donde están andando sapientas. No van sino a entretenerse en las iglesias, pero no hay doctrina, no hay profundidad, y eso es bíblico, porque la palabra de Cristo, el mandato que Él dio, los pastores, llamados pastores teólogos que tienen sus títulos, han desobedecido el mandato de Cristo. Escudriñar las Escrituras, capítulo 5, verso 39 de Juan el Evangelio. Entonces, todo fiel cristiano que ha sido bien instruido con relación a los acontecimientos de las ocasiones, de los tiempos, no estamos desapercibidos, estamos apercibidos, preparados. Yo estoy viviendo como si fuera el último día, y yo creo que el Señor viene esta noche por mi vida. Y amén que así sea, ojalá así sea. Ese es el deseo de la iglesia, porque según el Apocalipsis dice, el Espíritu Santo y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Entonces, ¿qué van a hacer de nuestros familiares? Lo lamentamos, pero no hay nada que hacer. Ya se les ha advertido, se les ha enseñado la palabra, no se ha guiado en ningún momento, se les ha hablado abierta y espontáneamente. Han hecho caso omiso a la voz de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar los juicios venideros. ¿Quiere entrar a la tribulación, amado familiar? ¿Quiere entrar luego a la gran tribulación, amado familiar? Es tu decisión. Según dice aquí, el día del Señor es el tiempo de la intervención justa de Dios. Cuando Cristo venga ya aquí a la tierra, ay de la humanidad. Lo primero que va a suceder es que Cristo va a coger a dos personajes y lo va a lanzar vivitos y coleando con cuerpo, alma y espíritu, con cuerpo y alma lo va a lanzar al lago de fuego. Los dos primeros que van a estrenar el lago de fuego con su cuerpo y su alma. Es lo primero que va a hacer el Señor Jesucristo, que es el anticristo y el falso profeta. Luego, los demás que no quisieron obedecer a la palabra de Dios, que estén en la gran tribulación, que hayan pasado esos juicios terribles y espantosos, dice el Señor que Él los matará con la espada de su boca. Los destruirá, descenderá, o sea, derramará fuego, candela, y los consumirá y serán lanzados al lago de fuego. Posteriormente, después de el período de los 1000 años, porque el anticristo y el falso profeta no estarán en el gran trono blanco, sino que directamente serán lanzados al lago de fuego. Quiere pasar la eternidad al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Con el diablo, los demonios, el anticristo, el falso profeta y todos los malvados, corrompidos, violadores, asesinos, borrachos, perniciosos, adúlteros, fornicarios. Quiere pasar la eternidad con toda esa amalgama de personas. Allá va a pasar. Alabado sea el nombre del Señor. El día del Señor es el tiempo de la intervención justa de Dios, cuando exigirá de los seres humanos lo que le es debido. ¿Por qué no se comportaron bien? ¿Por qué no oyeron mi voz? Pues entonces al fuego eterno van a ser lanzados. La palabra ladrón vendrá como ladrón. Esta palabra quiere decir, esta metáfora indica lo inesperado del suceso. Usted sabe cuándo un ladrón va a llegar y lo va a atracar. Él no le avisa, amigo, prepárese que voy a atracar. ¿Sí o no? Llega de sorpresa. Cristo viene de un momento a otro. Así de que o te arreglas y se va con Cristo en el sonar de la trompeta, o si la muerte te sorprende, se irá a la presencia del Señor,
o si no te apercibes, si no te preparas, si no recibe a Cristo en su corazón, te está esperando la condenación. No hay más nada. Hay dos caminos, el bien y el mal. ¿Cuál quiere? Escoja. Llegó un momento en que Dios tuvo que confrontar al pueblo de Israel y decirle en el capítulo 19, verso 30 del libro de Deuteronomios, como ellos se empecimaron de desobedecer la palabra de Dios, Dios los llamó a cuenta y le dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios le dio un consejo: escojan pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Y el pueblo dijo: no obedeceremos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Recibir los juicios de Dios en el desierto de ese pueblo. El Señor hoy dice: ahí está mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Él ha satisfizo los deseos de mi alma. Él ha satisfizo mi justicia. Por lo tanto, el que le reciba tendrá salvación y vida eterna. El que le rechaza tendrá condenación y posteriormente será lanzado por toda la eternidad al lago de fuego, donde será el lloro, el llanto y el lamento, donde habrá oscuridad, calor y hediondez. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo que más hace espantoso y terrible? El lago de fuego, la condenación para los condenados. El saber que un día tuvo la oportunidad de haber recibido a Cristo y escapar de ese sitio, y por terco, por testaduro, por estúpido no quiso aceptarlo, y allá se encuentra y van a maldecir no haber recibido a Cristo, y renegarán ese día cuando el Señor le llamó a que recibieran a Cristo. Amados, estad preparados, porque muy pronto sonará la trompeta, y el que esté con Cristo se irá con él. El que no, se quedará para esperar los juicios de la gran tribulación. ¿Sabe cuáles son los alimentos de la gran tribulación? Los alimentos de la gran tribulación ya no tienen antibióticos, tienen antibióticos. La palabra antibiótico es algo que previene las enfermedades, y antes, por el contrario, los alimentos de la gran tribulación tienen antibióticos, algo que produce, en vez de quitar, prevenir las enfermedades, antes produce enfermedades. Los alimentos de la gran tribulación van a producir enfermedades. ¿Y por qué causa? Porque vienen los juicios de Dios siendo derramados para los desobedientes, detractores, infatuos y desagradecidos por el amor de Dios. Así de que, amados, estad preparados, porque Cristo está que viene pronto. Estemos en pie de gloria a Dios. Padre Santo que estás en